Bienvenidos, bienvenidas hermanos, hermanas. Aquí estamos nuevamente en nuestros clásicos estudios bíblicos semanales a través de emisora Logos, emisora evangélica, en nuestras páginas de Facebook, nuestro canal de YouTube de emisora Logos. Bienvenida Leticia, la hermana Net, Ana María y a la hermana Pamela. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos mucho de Mateo hoy, así que le voy a pedir a la hermana Anet que nos haga una oración para comenzar este estudio bíblico del día de hoy. Amén. Padre amado, Dios bendito del cielo, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia una vez más, Padre, agradecido por este nuevo día, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, porque sabemos que tú siempre nos ayudas a bien, Señor. Y solo pide que tengamos un corazón contrito y humillado delante de tu presencia y que podamos venir delante de ti siempre, Señor Padre bendito de los cielos, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, el que hace la obra, el que hace milagros, prodigios y maravillas, Padre. Te damos las gracias, Señor amado, porque hemos podido llegar hasta aquí para compartir de tu palabra, para conocer de ti, para poder tener una relación más íntima contigo, Señor, a través del conocimiento de la palabra preciosa y hermosa que dejaste en este libro llamado la Biblia, Padre. En esta hora te presentamos delante de ti este estudio, Señor, para que seas tú guiándonos, para que seas tú conduciéndonos, Señor, y apartando de nosotros, Señor, toda distracción para poder concentrarnos y recibir, Señor, de todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tuyas son y solo tú la mereces. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Yo no sé si recuerdan que en el estudio anterior de la semana pasada estuvimos analizando un acontecimiento muy importante, como fue la Cena del Señor, y que yo resalté un elemento que para mí es fundamental y que a veces no se le da la importancia que tiene, para mí, mayúscula importancia, que es la celebración del nuevo pacto. Ahí está centrado todo lo que pertenece a nosotros, los que somos los hijos del Señor, los que en un momento nos denominaron cristianismo. Ese es el nuevo pacto que tenemos. Ahí comienza un nuevo tiempo en el plan de Dios. Así que bueno, después estuvieron los acontecimientos de la traición de Judas que estuvimos analizando. Dijimos que en algún momento vamos a estudiar este personaje, pero vamos a remitirnos hoy porque tenemos versículos muy interesantes de aquí en adelante. Le voy a pedir a Leticia que nos lea los versículos 29 y 30. 29 y 30. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bueno, el Señor estaba, digamos, dando a entender que la Pascua volvería a celebrarse en el futuro. Pues dijo, no bebería más del fruto de la vid a la época que él llamó el reino de mi Padre. Nosotros esto también lo vimos en la clase pasada y quería resaltarlo porque mucha gente, esto se lo digo a aquellos que no están en el camino del Señor, mucha gente tradicionalmente celebra felices Pascuas, dice, ¿no? En su momento. Y no sabe a ciencia cierta que es la Pascua, no sabe lo que está pronunciando. Y es muy importante este pasaje donde Jesucristo habla de una Pascua que se va a celebrar en el reino de su Padre. Por supuesto que toda la connotación que tiene en el Antiguo Testamento la Pascua también tiene para nosotros un futuro muy importante y muy trascendente,
quería resaltar este hecho para ya introducirnos en el estudio de hoy. Le voy a pedir a Pamela que lea los versículos 31 al 35, donde se va a producir algo realmente a veces que la gente no entiende mucho, pero que vamos a explicar bastante bien. Adelante, Pamela. Amén. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Hasta el 38, hermano? Hasta ahí está bien. Evidentemente, también hicimos un rápido pasaje en la clase anterior de estos versículos, pero quería insistir, le doy la bienvenida también al hermano Fernando que se ha sumado con nosotros. Este momento comienza con una cita del libro del profeta Zacarías, ¿se acuerdan? Yo le había dicho, capítulo 13, versículo 7. Y ahí entonces se da la respuesta del apóstol Pedro, que sugirió que él no confiaba en otros discípulos, pero pensaba que el Señor sí podría fiarse de él. Fíjense ustedes. En realidad, Pedro, muchas veces hemos resaltado, no se conocía a sí mismo de la manera que pudiera dar esas afirmaciones que hacía muchas veces. Y cuando Pedro prometió que aunque todos se apartasen del Señor, él nunca lo haría, y que parecía incluso dispuesto a morir, digamos, con el Señor, pero esa misma noche, antes que el gallo cantase, 2 veces Pedro le negaría. Esto muchas veces sucede. Nos sucede a nosotros, porque somos pecadores, somos seres humanos. Y Pedro, por más de su intención de querer no negar al Señor, el Señor se lo dijo antes, se lo anticipó y se lo dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Entonces, de ahí pasábamos a Getsemaní, ¿se acuerdan? Donde Jesús compartió con sus discípulos algunos de sus momentos más críticos antes de ser crucificado. Por eso le voy a pedir al hermano Fernando que nos lea los versículos 36 al 39. Amén. El capítulo 26, ¿cierto? Del 36 al 39. Exacto. Ya. Y dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Acá, gracias, hermano. Acá teníamos que prestar atención a la oración que Jesús pronunció. Allí dijo la copa. En realidad, esto representa a su cruz y el contenido de los pecados del mundo. Esto también lo vimos en la clase pasada, pero quiero insistir en algo que me parece muy importante. Jesús era santo e inocente. Y no solamente sufrió el momento tan especial, la tortura tremenda que recibió, no solamente estuvo crucificado de esa manera tan tremenda,
sino que además de todo eso, cargó con los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Mire, nosotros a veces no podemos soportar nuestros pecados y nos voltea mucha gente, las destruye ese pecado, llegan al límite de la autoeliminación. El Señor cargó los pecados de todos los seres humanos, de la humanidad, que fue colocado sobre él. Y esta no fue una expresión, digamos, académica, sino que fue una realidad. No nos podemos imaginar lo que significa eso. En fin, este elemento quería resaltarlo, porque creo que es un elemento fundamental. El significado de esa experiencia de Getsemaní tiene un significado muy triste, evidentemente, pero tiene una visión de proyección de victoria. Allí, en la colina del Calvario, donde luego sería crucificado el Señor, ahí hubo un triunfo, una victoria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente fue tentado por Satanás en Getsemaní, tan verdaderamente como había sido tentado, ¿se acuerdan?, en el desierto. Y como veremos a leer el versículo 42, él estaba aceptando aquella copa, ¿no? Sería inexacto, ¿no?, decir que estaba intentando evitar ir a la cruz. Eso no pasa por la cabeza de nadie. Es que su humanidad también sintió repugnancia y el tremendo horror de tener sobre sí mismo los pecados del mundo. Por eso digo que este acontecimiento es tremendo. Y dijimos que una mirada a los discípulos que estaban con él en aquel jardín, y que eran Pedro, Jacobo y Juan, después de su primera oración, regresó donde ellos se encontraban. Y bueno, y vamos a ver, Leticia, los versículos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos que les animó a velar, a permanecer despiertos, alertas ante la tentación. Pero ¿qué tentación estamos hablando? ¿Quién iba a tentarles? Es que Satanás estaba allí. Era evidente que Jesús luchaba con un enemigo invisible. Pero él venció al enemigo allí en el jardín de Getsemaní. Allí fue donde se ganó la victoria de la cruz del Calvario. Pero fue una lucha intensa. Voy a pedir a Pamela que nos lea los versículos 42 al 45. 42 al 45. Amén. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores. Levantaos, vamos, ahí lo dejamos, hermana, gracias. En este conflicto, el Señor se entregó al cumplimiento de la voluntad de su Padre. Esto es una lección muy importante que tenemos que tener nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que entregarnos a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor. Muchas veces queremos hacer lo nuestro, cuando tenemos que remitirnos a la voluntad de nuestro Señor. Pero y ahí les anticipa la inminente llegada del traidor. Y entonces vamos a leer
Fernando, los versículos 46 y 47. 46 y 47. Amén. Y dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los principales y de los ancianos del pueblo. Es lógico que ante los hechos que tanto Judas como los enemigos de Jesús habían presenciado muchos milagros, les había llevado a darse cuenta que Jesús tenía un poder sobrenatural y que podría hacer uso de él inclusive. Así que cuando vinieron a detenerle, llegaron acompañados de un numeroso grupo de hombres. Y por otra parte, sabemos que a Pilato no le gustaba Jerusalén, que solía venir a la ciudad únicamente los días de fiesta, trayendo con él una gran guardia para mantener el orden. Pues se producían disturbios durante esas festividades. Ahora le voy a pedir a Leticia que veamos un gesto muy significativo. Vamos a leer, Leticia, los versículos 48 al 50. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquel beso de traición que Judas le dio al Señor Jesús fue uno de los detalles más desagradables y despreciables de un ser humano que hay en toda la historia, realmente. Algunos teólogos sostienen que Judas estaba predestinado para traicionar a Jesús y no podía haber actuado de otra manera. Si esto fuese cierto, tendríamos que decir que Judas fue como un robot. Yo creo que Judas tomó su propia decisión de traicionar a Jesús y tuvo muchas oportunidades de cambiar sus planes. Y obviamente no va a faltar quien diga, pero ¿cómo? Si eso estaba profetizado, que él traicionaría a Jesús. Es cierto, había sido profetizado y el Señor lo escogió. Pero después la profecía, después que Jesús fue traicionado, Judas podía haberse arrepentido. Y Jesús le dio una última oportunidad para arrepentirse y aceptarle. E incluso de que Judas le dio aquel beso de traición. Fíjense que Jesús lo llama amigo. Más tarde, obviamente, cuando Judas fue al templo y arrojó las monedas de plata que se había entregado para traicionar al Señor, aún en aquel momento podía haber cambiado de opinión. Y cuando los sacerdotes estaban llevando a Jesús ante Pilato, Judas podía haberse postrado ante él diciéndole, perdóname, Señor, no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y el Señor seguramente lo hubiera perdonado. He escuchado, bueno, hay un payaso que se llama, bueno, no me acuerdo ya ni cómo se llama, Dante Gede, que dijo que Judas se arrepintió y el Señor lo perdonó. Era una maquiavélica interpretación de este showman que tantas veces distorsiona la Sagrada Escritura y la sana doctrina. Bueno, luego se produjo un serio incidente y le voy a pedir a a Pamela, que nos diga del 51 al 54. 51 al 54. Amén. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar por mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? ¿De qué es necesario que así se haga? Muy bien. Sabemos que el de la espada era nada menos que Pedro.
Es un personaje, sin duda, Pedro, en todo el plan de Dios, que actúa de estas formas tan, a veces sin pensar. Creo que él estaba tratando de mostrar algo, ¿no? Antes había presumido que era capaz de morir para proteger a Jesús, pero Jesús le había advertido que se apartaría de él y negaría conocerlo aquella misma noche. El caso es que Pedro se las arregló para conseguir una espada e intentó proteger al Señor. Pero él era un pecador y no un experto en esgrimir espadas. Y así fue que le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote. Y falló por poco, porque seguramente su intención había sido cortarle la cabeza. Y entonces el Señor le reprochó severamente. Fue como si le hubiese dicho: Pedro, yo no necesito tu pequeña espadita. No he venido para luchar contra los líderes religiosos, sino para morir por los pecados del mundo. Observamos también que Mateo aclara específicamente que el Señor estaba cumpliendo lo que había predicho las Sagradas Escrituras. Fernando, vamos a leer los versículos 55 y 56, hermano. Adelante. Amén. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bueno, en estas situaciones conflictivas previas, su hora todavía no había llegado, pero ahora sí, en este momento su hora había llegado. Jesús había predicho todo, incluso el hecho de que todos los discípulos le abandonarían. Y fue así, y se cumplió. Es maravilloso, ¿no? Porque cómo ver el desarrollo de la profecía se iba cumpliendo. Bueno, pasamos ahora al palacio del sumo sacerdote y le voy a pedir a Leticia que nos lea el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Más adelante veremos que el suegro de Caifás era el instigador de todo. Pero Jesús tenía que ser conducido ante Caifás, el sumo sacerdote, por causa de la primera acusación. Bueno, como los líderes religiosos iban a solicitar a Roma la pena de muerte, obviamente, aquella noche debían determinar qué acusación contra Jesús presentarían ante Pilato por la mañana. Ahora vamos a ver el versículo 58, Pamela, que nos añade un detalle. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Así como en el caso de Simón Pedro, que seguía a Jesús de lejos, también resulta peligroso para nosotros seguirle a Jesús desde la lejanía. Mire, en el Evangelio según Juan, capítulo 18, en los versículos 15 y 16, se nos dijo que con la ayuda del discípulo Juan, Pedro había conseguido entrar al patio. Y allí esperó precisamente ver en qué terminaba todo aquello. Y en un solo breve instante negaría a conocer al Señor. Vamos a leer, Fernando, los versículos 59 y 60. Bueno, y dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos.
es que al no tener los líderes religiosos una acusación contra el Señor Jesús, tenían que encontrar testigos falsos. Y el problema consistía en encontrar uno que pudiese afrontar una investigación seria. Pilato podría mostrarse algo inquisitivo y formular algunas preguntas molestas. Y en el versículo 61 nos aclara que finalmente encontraron los testigos. ¿Qué dice el 61, Leticia? Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. De acuerdo con el relato del Evangelio según Juan, el capítulo 2, incluso los discípulos habían malentendido a Jesús cuando pronunció esa declaración. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. No la comprenderían hasta que después de la resurrección de Jesús, evidentemente los testigos falsos habían estado presentes cuando Jesús había expresado la citada declaración. Y aunque sabemos que no le citaron con exactitud, nosotros veremos en el versículo 62 y 63, para ir cerrando la lectura del día de hoy, la reacción del sumo sacerdote. Vamos a pedirle a Pamela que nos lea el 62 y 63. Amén. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, el sumo sacerdote estaba intentando obtener así una respuesta para que el Sanedrín, que era el supremo tribunal religioso de los judíos, supiese el argumento que debía utilizar. La acusación era tan inverosímil que el Señor no respondió. Entonces el sumo sacerdote le apremió poniéndolo bajo juramento sagrado. Pero paremos aquí. Vamos a seguir en el próximo estudio a partir del versículo 64. Elementos que son sustanciales a analizar brevemente. Acá el Señor Jesús estaba cumpliendo el plan de Dios. Los discípulos a veces no comprendían exactamente todo lo que el Señor inclusive les había dicho, les había enseñado. El enemigo era el estatus religioso que tenía el Sanedrín y fundamentalmente el suelo de Caifás. Pero detrás de todo ello estaba Satanás, que movía los hilos, enfrentándose a Dios a través de enfrentar a su Hijo. Esto que aconteció en ese momento histórico es un reflejo de lo que va a acontecer en el futuro, la lucha entre Satanás y Dios. Pero vamos a tener ya la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que no va a ser crucificado en esta ocasión, en su segunda venida, sino que va a venir a proteger y salvar a su pueblo y a combatir al enemigo. Son dos momentos muy especiales que, bueno, si leemos profundamente la Escritura, lo vamos divisando. Nosotros, claro, tenemos el diario del lunes, sabemos los acontecimientos, cómo se van a dar, aunque también especulamos mucho en cuanto a cómo se van a dar. Pero aquellos hombres que estaban, y sus apóstoles, con Jesús, les costaba comprender exactamente lo que estaba ocurriendo. Dejemos por acá, seguiremos la próxima clase en el versículo 64, porque quiero darles un momento de reflexión para ustedes. Tenemos 5 minutos, así que bueno, si alguien quiere dar algún elemento o alguna duda, creo que es muy claro el relato, ¿no? Es muy testimonial también. Muy bien, Fernando, adelante. Sí, hermano. No, más que nada agradecerle lo que es el estudio y sin duda lo que es el relato de Mateo en esta historia es bien claro y concreto. Yo creo que está, cualquiera que uno escucha se imagina el dolor con el cual pasó Jesús, ¿verdad? Que sobre todo cuando estuvo como complicado, cuando su humanidad, porque ahí lo dice que su humanidad estaba como
dándose cuenta de lo que iba a pasar, de todo el martirio, y ahí nos damos cuenta que Jesús vino con la humanidad, no vino con el tema de ser Dios y que iba a pasar todo eso, así nomás. Vino con todo lo que nosotros, con los sentimientos, con los dolores, con todo eso. Entonces, eso lo hace mucho más meritorio del sacrificio que hizo Jesús con todos nosotros para el perdón de los pecados. Así que yo creo que nosotros ni siquiera nos llegamos a imaginarlo, el sentimiento que él tenía cuando los discípulos se quedan dormidos y él estaba ahí, porque él estaba complicado, estaba, por lo que yo entendí, estaba atormentado. Eso es como lo que más me llama la atención de este escrito. Eh, pero bueno, pasó y aquí estamos, nos libró de todos sus pecados. Gracias, hermano. Bueno, llegó el momento de agradecerle al Señor. Y vaya que tenemos que agradecerle según estos relatos que hemos escuchado. Bueno, hermanos, los digo por acá, ya estamos cerrando y los espero el martes, espero para continuar con el estudio de Isaías y el jueves para continuar con Mateo. Muchas bendiciones, y Un abrazo. bendiciones, bendiciones. Un abrazo a todos. Anel, Buenas noches. Anela, Chao, Leticia, hermana Net. Un abrazote. chau, chau, chau. Buenas noches para todos.